Números capítulo 21. Hay una historia antigua, pero que Jesús toma y la hace nueva para nosotros. Y la Biblia está interrelacionada en general. Las historias del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento, todas contribuyen de alguna manera para la edificación de nuestra vida. Vamos a ver la historia de Números, capítulo 21, versículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son estos versículos que nos traen a la memoria algo que es fundamental para nuestra vida ahora. Dice así, síguelo con la vista, por favor. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. El pueblo estaba siendo liberado de Egipto, de su esclavitud, y estaban encaminándose a la tierra prometida. Estaban yendo a la tierra donde fluye leche y miel. Dice, después de eso, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y esto es fácil de entender. Un camino difícil, arduo, complicado, con muchas necesidades. Lo más normal es que se desanime el pueblo. Usted y yo, en esta vida que Dios nos ha dado, de repente pasamos por desánimos, por ver que las circunstancias no son como nosotros esperamos o como nos gustaría que fueran. Versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire, lo normal es que haya desánimo. Lo que no es normal es que hablemos en contra de otras personas. Eso no es normal. Eso es parte de nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Y estas personas dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Tal vez usted hubiera sido Moisés o yo, le hubiéramos dicho, ¿y qué esperaban en un desierto? No hay nada. No hay pan, no hay agua, no hay nada. Ya ustedes sabían que así iba a ser la travesía, difícil, con muchas necesidades. Y Dios en su gracia les dio maná, les dio pan del cielo. Pero aún así dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, tan liviano. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuando levantamos la voz contra Dios, siempre tiene consecuencias. La misericordia de Dios es grande, pero siempre tiene consecuencias. Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Mire, la circunstancia era verdaderamente desesperante. Usted hubiera sido un padre de familia y tiene a sus hijos allá y las serpientes están mordiendo a las personas y las personas se mueren. Es algo que desespera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué remedio hay para esto? Y entonces ellos se dan cuenta de su pecado y van, lo confiesan ante Dios y Dios en su misericordia siempre contesta favorablemente. Versículo 7 al final dice, y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, aquí está la provisión de Dios, lo que Dios hace. Fíjense que Dios pudo haber dicho que se vayan las serpientes y se hubieran ido.
Ya, pero no hizo eso. Él quiso dejar un símbolo. Él quiso que Moisés hiciera algo a favor de ese pueblo rebelde que estaba siendo diezmado por las mordidas de las serpientes ardientes. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Miren, Dios hace cosas extrañas para nosotros los seres humanos. Lo ideal para mí, para usted, para los que estaban allá muriendo, era que Dios quitara esa plaga. No que mandara a fabricar un asta, hacer una serpiente, y tú eras mordido y volteabas a ver, pues quedabas salvo, no morías. Pero Él quiso hacer eso para nuestra enseñanza, para mostrarnos que las cosas no son como nosotros muchas veces pensamos. Él es soberano. Dice, como son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros queremos cosas milagrosas, así que sucedan rápido? Pero Dios tiene su tiempo. Quiere enseñarnos algo práctico para nuestra vida. Dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce. Mire, poniendo un poco de nuestra malicia, de nuestra maldad, yo creo que Moisés lo hizo muy despacio para que se tardara un poco más y murieran unos cuantos más. Bueno, no hizo eso Moisés, no lo dice la Biblia. Nuestro corazón pecaminoso nos hace pensar cada cosa. Dice que hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta como Dios le dijo. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire, a mí no me extraña que hubiera habido gente terca, gente con el corazón endurecido, que aunque estaba el asta con la serpiente que podía darle vida, ellos hacían lo posible por no ver eso. Porque así somos. ¿Cuánta gente sabe que Cristo es el único camino para llegar a Dios? Con tristeza vi esta semana en el periódico el Francisco Bergoglio estaba haciendo una oración a la Virgen María. ¿Qué va a hacer la Virgen María? No queremos ver a Dios. Queremos lo que no es Dios. Porque nuestro corazón es terco, porque no queremos la sanidad que Dios gratuitamente nos quiere dar. Y no me extraña que haya gente que en su terquedad, a pesar de que ahí estaba el remedio, no haya querido voltear a ver lo que podía darles sanidad, lo que podía darles vida. Y así vivimos en nuestra sociedad en este tiempo. Dios ha provisto a Cristo Jesús. Él es la solución para los problemas de nuestra vida, desde los más complicados hasta los más sencillos. Pero no queremos volvernos a Él. Esta historia quedó registrada allá en el libro de Números. Y esta historia del Antiguo Testamento es una historia que anticipaba el evangelio del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso le digo que todo lo del Antiguo Testamento está relacionado con el Nuevo Testamento. Porque en ese libro sobrenatural que Dios dejó, las historias contribuyen para nuestra salvación, para la bendición que ahora disfrutamos en Cristo. El punto principal de este texto no está en la sanidad milagrosa, porque Dios puede sanar de la manera que quiera. El punto principal de este texto está en el símbolo de la serpiente de bronce
que vino a ser un emblema de la cruz de Cristo. Mire, en esta historia, en esta narración, el diablo no se menciona para nada. Pero ¿cuántos de nosotros cuando vienen calamidades a nuestra vida decimos, es el diablo que nos quiere amargar la vida? Es el diablo el culpable de todo lo que nos pasa. No, fue la rebeldía de estas personas. El diablo no interviene para nada porque la Biblia dice que el que causa la herida es el mismo que la sana. Porque Él quiere que mi corazón esté limpio, que mi corazón pueda verle a Él tanto en los días oscuros, los días terribles, difíciles, como en los días de alegría y de bendiciones, porque es el mismo Dios. No hay tal cosa como dos fuerzas que están batallando y una quiere destruirnos y la otra quiere... No existe eso en la Biblia. Eso es del budismo, de una filosofía oriental. Dios es el mismo Dios, el que mandó a las serpientes para que la gente rebelde muriera. El mismo Dios que le dice a Moisés, hazte un asta y el que voltiere a verla cuando fuere mordido sanará y no morirá. Es el mismo Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hay grupos, hay iglesias, hay religiones que le dan más importancia al diablo de la que la Biblia no le da. En esta historia es Dios el que permite que haya un juicio en la vida de un pueblo. Y es el mismo Dios el que permite que haya sanidad también en un pueblo. Nuestra mente, nuestra cosmovisión cristiana, nuestra manera de ver la vida es que Dios está siempre por encima tanto de las calamidades como de la bendición que Él quiere darle a su pueblo. Por eso nuestro respeto, nuestro temor, nuestro amor, nuestro cariño siempre debe ser hacia Dios. Dios es lo más grande que puede existir en este mundo. Cristo fue crucificado en el Gólgota, a vista de todos. Todo aquel que volteaba a verlo quedaba sano de su alma enferma. Mire qué dice Jesús allá en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Jesús trae a la memoria la historia antigua y la hace nueva para enseñarnos que solo por medio de Cristo podemos nacer de nuevo, podemos empezar una nueva vida. Mire, aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas allá en el desierto y que volteaban a ver el asta, sanaban y era como si hubieran vuelto a nacer. Imagínese que usted haya estado en ese lugar, en esa historia, en ese momento histórico, y la serpiente venía, le mordía, pero sabía que había un remedio y volteaba inmediatamente y no moría. Entonces usted dice, volví a nacer. Eso es lo que hace Dios, nos da una nueva vida. Dice Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, mire cómo dice, para que todo aquel que en él cree, como dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es necesario. La palabra necesario quiere decir que es algo indispensable que suceda. Debe suceder. Si no sucede, no se puede dar lo que sigue. Por eso dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es una descripción gráfica de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo
que por medio de su muerte en la cruz, Dios daría salvación a todo aquel que mirara con fe al Cristo crucificado. Mis queridos hermanos, que Cristo muriera en la cruz no fue casual, ni fue accidental. Ya había sido planeado por Dios desde la eternidad. Mire cómo dice Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Porque mire, en este mundo no sucede nada sin la voluntad de Dios. Él tiene todo detalladamente planeado. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y hay que recordar que Hechos se escribió en el tiempo cuando todavía había gente que había visto, que había convivido, que había sido testigo de la vida de Jesús. Versículo 23 dice: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía que era necesario que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación. Versículo 23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y era necesario, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué hermosas palabras. Era imposible que la muerte pudiera retener a Cristo. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. La muerte no es el fin. No puede retener a los hijos de Dios la muerte. Cuando la trompeta suene, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, esa es una razón de nuestra alegría cristiana. Si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Nos gloriamos en la cruz levantada de Jesús porque es el poder curativo de Dios para nuestras almas enfermas del pecado. Usted y yo somos pecadores. Tal vez usted y yo digamos, pero es que no le hacemos daño a nadie. Hacemos daño a nosotros mismos. Sin la muerte de Cristo en la cruz, sin el símbolo de la serpiente levantada allá en el desierto, la gente hubiera muerto. Nosotros también sin Cristo estaríamos condenados a la muerte eterna. Es nuestra mirada a Cristo en la cruz, esa mirada de fe. ¿Se acuerda del himno que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador? Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Mirar a Cristo. Pero mire, estamos tan llenos de nosotros mismos que no queremos ver a Cristo. Y Él es el único remedio. Él es el antídoto para el veneno que el pecado ha inoculado en nosotros. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por Él. Él vino a salvarnos. Él veía que nosotros por nosotros mismos
jamás hubiéramos podido aspirar a salvarnos de la muerte, pero Él quiso enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando por fe creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador, dice la Biblia que nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo debe haber también nuevas actitudes. Debe haber nuevas expectativas para nuestra vida. Mire qué dice 2 Corintios 5:17. Y este texto, usted que ama al Señor y que se ha convertido al Señor, lo debe saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Sus temores, sus angustias, sus resentimientos, sus sentimientos de culpa, todo eso ya debió haberlo dejado desde que conoció a Cristo. Pero mire, es tan agradable sentirse miserable de vez en cuando. Es tan agradable sentirse culpable por eso que le hice a mis hijos, por lo que le hice a mi esposa, por lo que le hice a mis papás. Nos regocijamos sintiéndonos miserables. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿estoy viviendo como nueva persona? ¿Tengo nuevas expectativas? ¿O sigo esclavizado a esos fracasos que lastimaron mi vida y lastimaron a mi familia? Dios quiere hacernos nuevas personas. Dios tiene poder de hacer nuevas nuestras vidas. En Cristo podemos empezar otra vez. Olvidar lo que sucedió, lo que no fue agradable. Mire, Dios nos ha dado muchas, pero nada más vamos a ver 4 bendiciones. En primer lugar, tenemos una nueva relación. El apóstol Pablo dice que antes de que Dios nos reconciliara en Cristo, estábamos lejos de Dios, ajenos a las promesas de Dios, vagábamos sin Dios en el mundo, como si Dios no existiera. Pero ahora Cristo nos ha dado la bendición de ser hechos hijos de Dios. Mire que dice Juan 1:12, mas a todos, y cuando dice todos, es todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Y yo me pregunto a mí mismo, ¿ya creíste en Cristo? ¿Ya le recibiste? Y yo digo, sí, entonces soy un hijo de Dios. Si usted ha hecho lo que dice la Biblia, ay, seré hijo de Dios. La Biblia dice que sí. Esto no nos lo dijo un predicador que vino de Puerto Rico o que vino de allá de Europa. Lo dice y está por escrito. Es Dios mismo que nos asegura que si ya creímos en Él, que si ya le recibimos en nuestro corazón, Él nos ha hecho sus hijos. Y lo puede leer a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, al mediodía, a la hora que sea, siempre va a decir lo mismo. Porque es Dios el que se lo está diciendo. No tiene que esperar un día especial para leerlo, a ver si dice lo mismo. Porque Dios quiso dejarlo por escrito para que usted se dé cuenta que es ahora un hijo de Dios y ahora tiene una nueva relación con Dios. En segundo lugar, además de recibir una nueva relación, de iniciar una nueva relación, porque mire, usted le ora a Dios y Él le responde. Él le habla por medio de su palabra y usted le habla por medio de la oración. Claro que a mí me gustaría, cuando las horas oscuras de sufrimiento han venido a mi vida, cómo me hubiera gustado escuchar la voz de Dios, que me dijera que va a estar bien todo, que a pesar del sufrimiento que estoy pasando, va a estar bien todo. Pero mire, no necesitamos eso. Por eso Dios
nos da lo que sabe que sí necesitamos, que es su palabra. Porque usted puede ir a ella, usted puede recurrir a ella y escuchar y leer y releer lo que Él dice para usted y para mí. En segundo lugar, recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza. La naturaleza que ahora tenemos es corruptible, se enferma. Una vez platicaba con una persona, un extranjero, estaba yo en la oficina de turismo, y le dije, pues gracias a Dios que usted ya llegó a Cancún, le dije. Y dice, ¿cómo que gracias a Dios? No, Dios no existe, yo soy Dios. Y le digo, ay, qué bien, le digo, pero me imagino que usted se enferma alguna vez. Me dice, bueno, a veces, digo, pues qué Dios tan chafa es usted, le digo. Porque no es creer que yo soy el centro del universo. Dios está por encima de todo. Recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza. Mire qué dice Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo, de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestra nueva naturaleza. Él es el autor de nuestra salvación. Dice, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, algún día usted se va a morir. No queremos. Ayer en la oración el hermano que dirigía dijo, vamos a orar por los que se van a morir pronto. Y dije, no, yo no. A mí pídame un chance más. Y dice, no, pero es necesario orar por él. Bueno, vamos a orar por los que se van a morir, que Dios tenga compasión de ellos. Porque anoche oramos por eso, así es que si usted le toca, oramos anoche por los que se van a morir. Y le digo al hermano, pues si va a orar, pida que me den unos añitos más. Algún día, aunque no querramos, nos tenemos que morir. Pero mire la alegría que Dios nos tiene preparado. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que Cristo vino a darnos y que ahora nos pertenece. Es nuestro por la gracia de Dios. No lo merecemos. No somos dignos de que Dios se haya dignado a darnos una vida y una nueva naturaleza que no se va a terminar con la muerte. En tercer lugar, además de la nueva relación que ahora tenemos, por eso usted aproveche que tiene una nueva relación con Dios. Fíjese que una vez estaba con una persona, me dice, ay, tengo muchos problemas. Le digo, pues dígale a Dios, hable en oración con Él. Y me dice, ay, es que Dios tiene muchos problemas de todo el mundo y escucha muchas peticiones que yo no quiero darle una carga más. Y le digo, ¿cómo puede pensar eso? Y Dios quiere escuchar sus oraciones. Esa nueva relación es una realidad. Usted le habla a Dios. Dice en uno de los libros de la Biblia, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción. Dice que invoca a Dios y Él le responde. Yo he hecho muchas oraciones que Dios me ha respondido. Y estoy seguro que usted también lo ha hecho. Porque Él es un Dios vivo. Un Dios que ama. Un Dios que por medio de Cristo ahora Él es nuestro Padre celestial. Además, recibimos una nueva naturaleza, una nueva vida. En tercer lugar, tenemos nuevas prioridades. Ahora su prioridad no es hacerse rico. Recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, uno de los maestros de educación vocacional nos decía, ¿ustedes qué quieren ser en la vida? Todo el mundo, yo quiero ser rico, tener muchos coches, muchas casas, y así cada quien decía lo que quería hacer en la vida. Y en realidad ese era nuestro objetivo. El apóstol Pablo no era diferente a nosotros. Para él lo más importante, lo más valioso era su religión. Que la religión judía fuese lo más importante. Y si alguien se oponía a su religión, él era capaz de matarlo o mandarlo a matar. Sucede que muchas veces nuestra prioridad es nuestra religión o nuestra reputación.
o que la gente crea que somos lo que en realidad no somos. Esas eran las prioridades. Pero mire qué dice ahora allá en Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Gálatas 2, 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Todo ahora debe girar alrededor de Dios. Usted hace mal, debe estar consciente que Dios sabe lo que usted está haciendo. Si usted hace bien, debe estar consciente que Dios sabe que lo que está haciendo está bien. Y mire, aunque la gente diga lo contrario, usted hace lo que le agrada a Dios, puede sentirse satisfecho, puede sentirse contento, se puede ir a dormir tranquilo, porque no es lo que la gente piense, no es lo que la gente diga, es lo que Dios sabe que usted es ahora. Nuevas prioridades. Mire qué dice Mateo 6:33. Y cuando Jesús le dice esto a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, era porque todos vivían afligidos. Todos, ¿ha escuchado usted esa frase? ¿Usted ha dicho esa frase? Yo la he dicho, que dice, es que tenemos que comer de algo, o de algo tenemos que vivir. Y con eso dejamos de ir al templo, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de hacer lo que debemos hacer, porque vivimos más afligidos pensando en lo que no tenemos y tenemos que alcanzar, que en lugar de ver a ese Dios que nos ama, que ha prometido no desampararnos, que es ahora nuestra prioridad. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y como dice, y todas estas cosas, que es el vestido, la comida, todo lo demás que usted anhela y por lo que ha trabajado, por lo que ha vivido, Dios quiere bendecirle de esa manera. Una nueva prioridad. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿es Dios una o la más importante de nuestras prioridades? Porque si es así, leer la Biblia no debe ser un trabajo difícil. Hablar con Dios no debe ser algo complicado. Si Él es nuestra prioridad, pues en los negocios de mi Padre me conviene estar. Mire, ¿qué más le busca a la vida? A mis 53 años, ¿qué más le busco a la vida? ¿Qué es lo que me queda? Si es lo que Él me ha dado, pues a eso nos vamos a dedicar. No hay otra manera de vivir la vida. Y finalmente, en cuarto lugar, recibimos nuevas fuerzas. Y esta parte es muy bonita, porque estoy seguro que usted lo ha experimentado, nada más que a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero la Biblia tiene la cualidad de darnos las palabras exactas de lo que hemos vivido y que hemos desconocido que era. Mire qué dice, por ejemplo, Isaías 40, versículos 28 al 31. Yo tengo mis propias experiencias de vida donde he sentido las nuevas fuerzas, no solo físicas, sino también espirituales que Dios me ha dado cuando siento que ya no puedo seguir más. Él es el que sabe dar nuevas fuerzas al que siente que ya no puede más. Mire qué dice. Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pues ese Dios que no se cansa, que hizo todo para su gloria,
es el mismo Dios que dice en el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Como dice el versículo 31. Léalo conmigo, por favor. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo sé que usted lo ha vivido, lo ha experimentado. Cuando las situaciones se vuelven terribles y siente que no puede seguir más, Dios sabe darle nuevas fuerzas, porque ese es el cariño especial de Dios para sus hijos. Esa es la manera como Él quiere bendecir a su pueblo. Yo no olvido cuando papá estaba muy grave y mi aflicción era grande y mi angustia era terrible. Yo le decía, Señor, si mi papá se muere, yo voy a querer meterme a la misma caja que él y morir junto con él. No lo voy a soportar. Y esa era mi angustia de las semanas anteriores a la muerte de mi papá. Pero Dios que hace cosas raras. Cuando fui a darle de desayunar un día en la mañana, lo vi dormido y dije, voy a esperar que se despierte. Y me distraje en otra cosa, pero de repente puse atención y vi que no respiraba. Entonces me acerqué, vi que no respiraba y le hablé a la enfermera y la enfermera vino y me dice, salga rápidamente. Y vinieron para darle los electroshocks y todo, resucitación artificial. Después de 20 minutos salió el médico y me dijo, ¿sabes qué? Tu papá ya murió. Ya no hay nada que hacer, avísale a tus familiares, vamos a preparar el cuerpo para entregarse. De repente sentí una paz que no sé ni de dónde vino, ni cómo fue, como dice la canción esa. Y me metí y me dice el médico, te vamos a dejar un rato con él para que te despidas. Y digo, pero ¿cómo me voy a despedir de él si siempre va a estar en mi memoria y en mi corazón? Cerramos la puerta y yo ahí sentado a la orilla de la cama de mi papá le dije, Señor, te doy gracias por la vida que le diste. Pero una tranquilidad que ni yo sé ni de dónde vino la fuerza ni nada. Y ya después salí, le avisé a mis hermanos para que estuvieran listos. Le digo, ya papá se fue al cielo, ya está en la presencia de Dios. Nada más ahora nos toca hacer lo que debemos hacer. Pero una tranquilidad que hasta ahora no me explico de dónde vino. Porque Él da fuerzas al cansado. Es ese Dios que nos da nuevas fuerzas. Y mire, estamos en angustia siempre, pero el que sabe dar nuevas fuerzas es nuestro Padre Celestial. Por eso no tenga temor del futuro, no tenga temor de la crisis, no esté prendiendo veladoras a ver quién va a quedar de presidente. Eso no es de nosotros. Dios ya sabe de antemano qué es lo que vamos a necesitar. Él prevé, Él ve las cosas antes que nosotros. Y su amor por nosotros es tan grande. Y mire qué dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 es lo que vino a detonar que el cristianismo se multiplicara por todo el mundo conocido. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra poder en griego es dinamita. ¿Sabe qué poder tiene la dinamita? Puede destruir muchas cosas. Y ese es el poder que Dios le ha dado a usted, que a mí me ha dado. Pero mire, estamos así como somnolientos. Dios nos ha dado muchas cosas, pero no hemos podido usar ninguna porque no hemos echado mano de lo que Dios nos ha dado. Es como aquel que hizo un viaje en un crucero, llevó sus galletitas o agua y eso era lo que comía.
Ya el tercer día, que ya estaba más flaco y más hambriento, se le ocurrió ir al restaurante y le dijeron que todo estaba incluido. Estaba incluido el desayuno, la comida, la cena, pero él, por desconocer eso, pues solo galletas, soda y agua comía 3 días. A veces así somos. Dios nos ha dado muchas bendiciones, pero seguimos afligidos, seguimos angustiados, seguimos guardando rencores, guardando resentimientos. No podemos hacer algo porque, ay, mi pasado me ata y no lo puedo olvidar. No es cierto. Dios le ha dado muchas bendiciones. Mire qué maravilloso es, porque tal vez aquí la pregunta sea, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tal vez usted diga, ay, si el Espíritu Santo viniera sobre mí, yo pudiera. Mire qué dice la Biblia, porque no se deje llevar por lo que decimos los predicadores. Hay mucha cosa rara en nuestra cabeza que a veces decimos barbaridades. Por eso lo ideal es lo que dice la Biblia. Siempre que tenga usted una duda, no le pregunte a nadie, hable con Dios y lea lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Efesios 1:13, porque tal vez yo les podría decir algo que no es, pero Dios jamás va a hacer algo por nosotros. Él siempre nos va a decir la verdad, aunque a veces nos afecte, aunque no estemos de acuerdo, Él siempre nos va a decir la verdad porque nos ama y nunca nos va a desamparar. Mire qué dice Efesios 1:13. Y lo debe saber de memoria. Dice, en él también vosotros. Eso dice, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, usted la ha escuchado, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cómo dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted tiene el Espíritu Santo si ha confesado a Cristo. No tiene que ir, como dicen algunos grupos, a un encuentro para que le maltraten, le dejen sin comer, le dejen sin beber agua, y cuando ya usted esté emocionalmente mal, ahora sí recibe el Espíritu Santo. Y entonces todos vienen contentos porque allá en ese lugar recibieron el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Fuisteis. No dice si leen la Biblia, si van a orar, si van al templo, si dan su diezmo, si esto es, no dice. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis queridos hermanos, usted que tiene el Espíritu Santo, ahora está en una nueva relación, ahora ha recibido una nueva naturaleza, debe tener nuevas prioridades, ahora de Dios recibe nuevas fuerzas y un nuevo poder. Mire, quiera Dios que este año, que apenas llevamos una semana, usted se haga el propósito. Yo me hice el propósito, decía, a ver Dios, a ver si de verdad dices eso. Todo lo que a mí venga lo voy a poner en tus manos. Porque Él mismo dice, probadme ahora en esto, Él dice. Pruébenme, a ver si de verdad. Y mire, entonces yo me hice el propósito, bueno Señor, voy a poner mi confianza en ti. Lo que tú dices, lo voy a hacer. Ayúdame porque a veces tal vez no sea tan constante, tan seguro, pero tú me vas a ayudar. Y mire, va a ver que la vida no es tan complicada como usted se la ha hecho. Que la vida no es tan difícil como a veces lo hemos hecho con nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas. Mire, esa es la buena noticia, porque este libro es un libro de buenas noticias. Y la buena noticia es que usted tiene una nueva vida, nada más que no la ha vivido como Dios espera que la viva. Que Dios nos ayude, que le ayude a usted, me ayude a mí, porque esto del cristianismo en verdad tiene mucha cosa que no hemos descubierto todavía. Que Dios les bendiga. Amén.